Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es César Soto, estás en la reflexión semanal que compartimos en este espacio que llamamos Amor Original. Ya pasamos la mitad de la serie Despojados y Oprimidos, la serie de Adviento que estamos desarrollando en este 2024. Hoy nos espera el capítulo 4 de 6, pero antes quiero contarte algunas cosas. Mira, al terminar esta serie, estaremos casi llegando a Navidad, ¿ok? Y es un tiempo de bastante ajetreo. Y la verdad que mucha gente divide su atención entre Amor Original, otras comunidades, la familia, que es tan importante. Entonces, no queremos forzar el tener la Eucaristía de finalización de serie como siempre lo hemos hecho. Tal vez sea, como estamos muy al filo de la fecha, no queremos que haya entre comillas, un deber más. No obstante, vamos a estar acompañándonos de cerca en la comunidad de Amor Original. Recuerden que esto no solamente funciona aquí, también nos juntamos los miércoles, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que todo esto, si tú quieres participar, nos puedes avisar. Así que ahí vamos a estar siempre, por supuesto, en contacto y ahí estando sabiendo siempre el uno del otro. Quiero animar a todos y todas a que en medio de estos encuentros familiares de fin de año puedan apartar un momento en esa mesa para poder tener un tiempo de Eucaristía, un tiempo de reconocer que todo alimento es sagrado porque proviene de Dios y que toda mesa es santa porque es el lugar donde podemos estar juntos en un mismo sentir. Cuando eso ocurre en esa mesa, entonces hay bendición de Dios. La bendición de Dios está ahí presente. A veces pensamos que estas tradiciones de la cristiandad, la mesa del Señor, la Eucaristía, solo pueden ser ejecutadas por los profesionales de la religión. Pero al menos en la tradición protestante no hay impedimento alguno para poder hacerlo. Aunque también debo decir de que la tradición puede también, en la corriente tal vez más ortodoxa, pueda querer hacernos creer lo contrario, pero no es tan así. Y lo último que quiero avisarles, y esto me entusiasma mucho, es que después del último sermón de la serie, nos vamos a volver a encontrar, con la ayuda de Dios, el 12 de enero del 2025. Tal vez ustedes recuerdan nuestras series llamadas Otras Voces, ¿se acuerdan? Bueno, en el 2025 vamos a iniciar con esa serie. Las voces de algunas y algunos participantes de la comunidad serán las que nos acompañarán durante 5 semanas. Nos van a estar llevando a la reflexión. Pero la serie ya no se va a llamar Otras Voces, porque me pareció que un mejor título sería Nuestras Voces. Porque son las voces de nuestra comunidad. Son voces amadas, voces que a veces nos arrancan una carcajada y otras nos llevan a pensar. Son voces que, al igual que la mía, son imperfectas. Y en esa imperfección la belleza del Evangelio resalta aún más. Bueno, muchas cosas que se vienen, así que le invitamos a que sean parte de este caminar en comunidad. ¿Les parece? Hoy vamos a hablar de un personaje femenino. No habíamos hablado de ningún personaje femenino hasta ahora. Vamos a hablar de un personaje femenino del que, de hecho, en cada serie de Adviento hablamos. Pero hoy lo haremos desde un ángulo un poco menos explorado. Hoy hablaremos de María, la madre de Jesús. Al episodio de hoy le he llamado Despojada. Si tuviéramos que elegir un personaje polémico dentro de la conversación teológica ecuménica, que me refiero a que afecta a toda la cristiandad, la persona de María podría estar dentro del top 3. Las afirmaciones que provienen del catolicismo se contraponen fuertemente con las del protestantismo. En tantos unos abrazan una noción extremadamente exaltada, los otros, a fin de no tener que hablar bien de María, prefieren minimizar e invisibilizar su figura. En el catolicismo tenemos a algunos y algunas que tienen la voluntad posiblemente de sentarse junto con nosotros a cuestionar la fe, y lo van a hacer de buena gana, siempre y cuando no se hable de María.
Y en el mundo protestante hay tantas ganas de ganar discusiones sobre este tema que con mucho entusiasmo van a atacar a María con el peso del texto bíblico, más, por supuesto, la infaltable, siempre presente odiosidad típica del argumento fundamentalista. Bueno, les aviso a ambos, a católicos y protestantes, que hoy mi intención no es ofender a unos y defender a otros. Y no es que sea mi intención, yo sé que soy ofensivo muchas veces, no es que sea mi intención ofender, pero probablemente termine ofendiéndolos a todos, a ambos. Así que ni cómo hacerle. Les invito a que hagan una fila, al rato yo les atiendo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Ay, Señor, me meto en cada cosa. Pues bien, para mí, María es un personaje maravilloso del que emanan virtudes extraordinarias. Quienes están familiarizados con mis series de Adviento que están ahí colgadas en el canal de YouTube de Amor Original, saben que nunca he escatimado elogios frente al ejemplo de María. En muchos aspectos, muchísimos aspectos, María es digna de ser imitada y debiéramos hacerlo. Mi problema es con el dogma, mi problema es con la tradición. Ya en el siglo II, el protoevangelio de Santiago, un evangelio no canónico, va a elaborar toda una historia en la que María se muestra como una mujer santa, pura, aún desde su infancia. Pero no solo eso, se le muestra también como perpetuamente virgen. Y desde ese entonces, la religión del momento, no sé, pareció sintonizar y aceptar la idea de una María que, a fin de ser la madre de Jesús, debía ser desexualizada. Es decir, se le debía privar de una de las cuestiones más humanas y hermosas, que es la sexualidad. Cada mujer, déjeme decir esto con delicadeza, cada mujer que ha pasado por una iglesia, católica, evangélica, mormona, etc., la que sea, sabe que la cultura de la virginidad se ha asociado a la santidad. Por lo tanto, la mujer ideal en este contexto es aquella que debe guardarse santa y virgen hasta el matrimonio. Cuestión que el sistema, por supuesto, también promueve en los hombres, pero es a las mujeres a las que les llaman putas cuando ese ideal no se cumple. Y por favor, no esperen a que me disculpe por la palabra que acabo de usar. Creo que hay un momento y un lugar para este tipo de palabras y creo que este era uno de esos. Hasta el día de hoy tenemos sistemas religiosos que son tremendamente más benevolentes con los deslices masculinos que con los femeninos. Es lamentable. Ha hecho mucho daño y debemos trabajar activamente por cambiarlo. Bueno, el tiempo sigue pasando y ocurren varios hitos en el desarrollo mariano, pero para el siglo XIX va a ocurrir un salto enorme. La persona de María comienza un proceso, o se consolida en realidad un proceso de deshumanización. En 1827, la ciencia confirma de una vez por todas lo que se venía sospechando desde hacía más o menos 2 siglos. Confirma la existencia del óvulo humano. El mundo de la biología y la genética se revoluciona cuando por fin se logra entender la manera en que funciona biológicamente la reproducción humana. Es fascinante. Mira, ¿sabían ustedes que los espermatozoides que dieron como resultado a cada uno de mis hijos aparecieron en mi sistema reproductor unos, 15, 20 minutos antes de ser expulsados? En cambio, los óvulos que mis espermatozoides fecundaron estaban en el cuerpo de mi esposa desde el momento en que nació. Ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el desarrollo de María en la teología? Ok, buena pregunta, pero es sencillo de explicar. Si para que exista una concepción debe unirse un óvulo con un espermatozoide, entonces María tuvo que haber aportado el 50% de ese material genético. Pero eso significaría, de acuerdo al dogma,
que de alguna manera María entonces cargaba la maldición del pecado original. ¡Qué terrible! Solución. Ok. 1827 fue el descubrimiento. 1854 el Papa Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que María fue concebida sin experimentar el pecado original. Luego, en 1950, el Papa Pío XII va a declarar el dogma de la Asunción de María, que dice que María, al momento de morir, fue tomada en cuerpo y alma y llevada al cielo. María no solo es resexualizada, no solo es despojada de su sexualidad por la tradición, también es paulatinamente deshumanizada hasta hacerle llegar al cielo en cuerpo y alma, todo por defender el dogma. Amigas, amigos, negar la humanidad común y silvestre de María, crear este andamiaje dogmático para preservar su honra, entre comillas, es perpetuar la idea de que lo humano no sirve, que lo humano es corrupto, insuficiente, indigno, que el placer es una cuestión que no se compatibiliza con la santidad. Y yo sé que eso es lo que hemos escuchado toda la vida, que somos indignos, que no merecemos el amor de Dios, que nosotros merecíamos estar clavados en la cruz, etcétera, etcétera. Todas expresiones provenientes de una cultura que gusta de explotar la culpa y la vergüenza. De ahí viene de ahí. No viene de lecturas más saludables del texto bíblico. Haríamos bien en aprovechar estas cosas que estoy diciendo para replantearnos también algunas cosas que tienen que ver con nuestra fe. Católicos y protestantes hemos maltratado a la persona de María a través de nuestras tradiciones y dogmas. Pero bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento de ella? Tal vez recuerden el ejercicio que hicimos la semana pasada con José, en donde nos preguntamos qué es lo que el texto del Nuevo Testamento tiene para decir, y nos pusimos a investigar. Bueno, hoy vamos a hacer el mismo ejercicio y vamos a partir preguntándonos qué nos dicen los primeros registros de la tradición cristiana sobre María. Cuando vamos a las cartas de Pablo, que es lo primero que tenemos, mediados de los 50, principios de los 60, vamos a ver que de ella no se habla. Pablo parece desconocer las tradiciones que tienen que ver con ambos padres de Jesús. Lo vimos la semana pasada con el tema de José, lo vemos ahora con el tema de María. Lo único que se dice de ella es que, lo que dice Pablo, por lo menos en Gálatas 4:4, va a decir que en el momento en que se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo único que se dice de la madre de Jesús es que es mujer. O sea, apuntar a lo obvio. Pablo no parece conocer ni siquiera el nombre de la madre de Jesús. Es curioso. Entonces, de Pablo no obtenemos nada. Eso nos deja la siguiente fuente más temprana, que es Marcos, el primero de los evangelios. Bueno, ¿qué dice Marcos? La semana pasada vimos que Marcos, que es un texto de la década del 70 aproximadamente, carece absolutamente de narraciones que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Que en efecto en los otros evangelios donde hay narraciones de ese tipo, es donde más vemos a María. Pero a diferencia del caso de José, Marcos no guarda silencio sobre María. Hay silencio sobre José en Marcos, pero sobre María se dicen un par de cosas. Hay dos menciones en las que al menos el mundo de la academia está de acuerdo en que en el Evangelio de Marcos se hace una alusión a María. La primera es en Marcos 3, verso 31 en adelante. Y debo decir que, bueno, lamentablemente esa referencia no es la mejor, porque se muestra que María y los hermanos de Jesús han ido en búsqueda de Jesús porque piensan que tiene, ¿cómo decirlo?, goteras en la azotea, que se le fueron los pollitos para el monte, que ha perdido la cordura. Eso es lo que piensan de Jesús y por eso van a buscarlo. No me crean, vayan y lean.
Marcos 3, del 31 en adelante, un poquito atrás sería mejor todavía. La segunda mención está en Marcos 6, el verso 3, en donde se refiere a María, pero se refiere a ella como mero indicador referencial. Se está hablando de Jesús y para identificarlo se dice, oye, ¿no es este el hijo de María? Que entre paréntesis, hablar de alguien así en el mundo judío de la época es bastante curioso. En el contexto judío habría sido más adecuado haberlo llamado el hijo de José, incluso si José estuviera ya muerto. Y cuando uno lee ahí se puede inferir que el tono de todo ese pasaje, miren, vayan y lean Marcos capítulo 6, vayan, léanlo. El contexto y el tono no es el más cordial. Al contrario, parece haber un intento de denigrar a Jesús. Tema para conversarlo el miércoles tal vez, así que tomen nota y lleven sus preguntas el miércoles, que este miércoles sí vamos a tener la conversación comunitaria. En pantalla que nos está acompañando Efraín, cofundador de Amor Original. Está con nosotros Efraín y también después vamos a tener la conversación todos juntos en esa reunión de Meet. Así que, por favor, miércoles 9 p.m. hora de Chile, nos encontramos ahí en una conversación comunitaria. Ya cuando vamos a Mateo, un texto de los 80s, tenemos todas las referencias relacionadas al nacimiento. Pero que ahí ya tenemos nacimiento. 4 referencias en total, todas muy pasivas, ya que en el caso de Mateo, José acapara toda la atención de la narración. Cuando logramos avanzar, vamos a darnos cuenta que Mateo no está conforme con mostrar a María y sus hermanos yendo a buscar a Jesús pensando que está loco. Tal vez le resulta poco respetuoso, no lo sé. Entonces, ¿cómo lo hace? Habla prácticamente del mismo evento, pero lo muestra a María esperando poder hablar con su hijo. Nada más. Y eso está en el capítulo 12. Pero, si bien ahí Mateo se aparta un poquito de la forma de narrar que tiene Marcos, sí lo sigue en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, en donde está la otra referencia. Registra el mismo evento en el que Marcos se refiere a Jesús como el hijo de María y Mateo hace lo mismo. En total, 6 referencias, 4 pertenecientes a las narrativas del nacimiento y 2 relacionadas con el ministerio de Jesús. Y eso es todo. De ahí en más, María desaparece de la escena. ¿Qué nos dice Lucas? Un texto ya de fines de los 80s, probablemente. En Lucas también se nos ofrece una visión de la infancia de Jesús, partiendo por las anunciaciones de Jesús, de Juan el Bautista. Hablamos de eso cuando tuvimos el sermón de Juan el Bautista. Y esas referencias se van a extender hasta el capítulo 2 con el relato de Jesús en el templo cuando tiene 12 años. Ahí están las más numerosas menciones a María, 5 en total. Luego de eso, Lucas solo la menciona una vez más, en el capítulo 8, versos del 19 al 21, en donde el evangelista también registra ese hecho incómodo de Marcos, en donde piensan de que está loco, pero siguiendo tal vez a Mateo, o pensando de la misma forma en que Mateo lo piensa, simplemente muestra a María, muestra a su madre, sus hermanos, queriendo hablar con Jesús. Y eso es todo, absolutamente todo. En resumen, Pablo no nos dice nada. Los sinópticos, por otra parte, nos dan detalles del tiempo de la infancia de Jesús y una referencia no tan amable en donde María y los hermanos de Jesús van a buscarle. En Marcos se nos muestra que lo buscan porque piensan que Jesús se ha vuelto loco y los otros evangelios simplemente lo buscan porque quieren hablar con él, por alguna razón. No se mencionan las motivaciones de esa búsqueda, pero los 3 evangelios sinópticos nos van a decir una misma conclusión. Nos dicen de que Jesús zanja esa búsqueda, en Mateo, Marcos y Lucas, la va a zanjar diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dicen los 3 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas no nos dicen absolutamente nada de María estando presente en los últimos momentos de Jesús o presente en la resurrección, nada. Esa narración la encontramos
en Juan, por lo menos la de estando presente en la crucifixión. Y aprovecho para recordarles algo muy importante, que lo digo constantemente, pero no hace daño decirlo una vez más. Cada evangelio debe leerse e interpretarse dentro de los márgenes de ese evangelio, del que están leyendo. Si en Marcos, interprétalo en Marcos. Si en Mateo, interprétalo en Mateo. Cada vez que nos encontramos con, entre comillas, material nuevo en otro evangelio, debemos preguntarnos por qué ese autor está incluyendo eso ahora. ¿Por qué lo está incluyendo ahora? Ignorado por el resto, incluido ahora. ¿Por qué? Debemos hacernos esa pregunta y no simplemente pensar que tenemos, ahora tenemos más datos para armar una mega narrativa en donde simplemente apilamos información pensando que estamos complementando la historia. Cuestión que no estamos haciendo. Pero lo hacemos, intentamos hacerlo. Y hablando de diciembre y de las fiestas de Navidad, bueno, eso lo vamos a terminar haciendo en muchos lugares de manera grotesca, en un montón de iglesias que van a mezclar las anunciaciones con pastores en el campo, más magos de Oriente, un pesebre maloliente, todo para hacer una representación que pueda ser muy conmovedora y artística, pero que probablemente no respete mucho la narrativa bíblica. Bueno, todo este preámbulo, dije preámbulo, y seguramente más de algunos se tiene que haber asustado, no se asusten. El preámbulo fue más largo que el mensaje central. Okay. Todo este preámbulo es para decirles que hoy, para hablar de María, nos vamos a centrar en el relato de Juan, un evangelio del que honestamente se habrán dado cuenta, no hablo mucho, pero tal vez eso cambie en el 2025, tal vez. El evangelio de Juan es un evangelio muy particular. Surge de una comunidad única. Es altamente simbólico y tiene un profundo sentido judío. Pero probablemente estos judíos sean unos que han sido rechazados en sus sinagogas por haberse identificado con Jesús y haber identificado a Jesús como el Mesías. Los escritores del texto van a crear un personaje literario para incluirse, porque dije los escritores, porque este es un relato comunitario. No pensemos de que es Juan escribiendo, no. Esta es la comunidad juánica. Y van a crear un personaje literario para incluirse en la acción. ¿Cómo se llama este personaje? Simplemente es el discípulo amado, que no es otra cosa que el modelo del discípulo ideal. En Juan vemos que los típicos antagonistas de Jesús, los fariseos y los saduceos, acá son reemplazados casi en su totalidad por la expresión los judíos. Como la expresión es tan amplia, así como los judíos, esto hizo que lamentablemente este evangelio fuera muy mal usado durante siglos, ya que alimentó discursos antisemitas. Esto solo confirma una vez más, o deja en evidencia una vez más, nuestra profunda ignorancia en el cristianismo. Y terminó confirmando que el ser humano solo necesita la excusa perfecta para odiar. Y si la encuentra en la Biblia, pues mucho mejor. Y me entristece tanto decirlo que la tendencia se mantiene. La tendencia se mantiene. En el Evangelio de Juan se observa el conflicto de la comunidad juánica y el resto de los judíos. De hecho, podemos observarlo directamente ahí en el texto. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Interesante pasaje ahí de Juan capítulo 9. Fíjense,
Acá aparece la idea de que aquel que confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Dato novedoso, dato al que ninguno de los otros evangelios o las cartas de Pablo hacen referencia, posiblemente porque esto no está ocurriendo en la década del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, pero sí en la última década del siglo I. Ahora, muchos asocian esto a un texto que al parecer surge a fines del siglo I, más o menos en la fecha de composición de este evangelio. Este texto se llamó Oración contra los herejes y surgió dentro del movimiento rabínico que sucedió a los fariseos. Recuerden de que una vez que el templo se destruye en Jerusalén en el 70, los saduceos dejan de existir porque sin templo y sin poder no tiene sentido su existencia. Los que subsisten y van a desarrollar todo el sistema rabínico son los fariseos. Y este texto decía, entre otras cosas, que los nazarenos sean destruidos en un momento y sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos junto con los justos. No puedo asegurar que la comunidad juánica conociera esta oración, por lo menos en su forma oficial, que de hecho es más extensa. Pero es evidente que las relaciones de los cristianos, que en este caso eran judíos que tenían la convicción de que Jesús era el Mesías, esas relaciones estaban quebrando notoria y dolorosamente con el resto del judaísmo, con sus sinagogas. La comunidad juánica es una comunidad que pagó un alto precio por sostener su fe. En ese contexto encontramos dos alusiones a María. Ahora, interesante, el Evangelio nunca la menciona por su nombre, pero como dije, hay dos alusiones a ella. La primera de esas alusiones está en el capítulo 2, cuando se nos relata un evento que el resto de los evangelistas ignora. Son unas bodas, un casamiento en Caná de Galilea. Es un evento curioso. Bueno, el evento no es curioso. Lo que sucede es curioso porque María actúa como si fuera la madre del novio. Se preocupa porque no hay vino. Una preocupación que no tiene sentido en una simple invitada. Bueno, entonces habla con Jesús y le responde, y Jesús le responde con algo de agresividad, ciertamente agresividad. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Que curiosamente es la forma en que Jesús va a tratar a su madre en esta ocasión y en la segunda, mujer. Ahora, no obstante esa respuesta de Jesús, Jesús sí hace algo. El texto nos informa con mucho detalle. Es muy curioso eso, mucho detalle sobre ciertas tinajas de piedra que se usaban para los ritos de la purificación de los judíos. Y por favor, no olvidemos el conflicto que está de fondo en esta comunidad juánica y el resto del judaísmo. Entonces están estas tinajas que se ocupan para los ritos de purificación de los judíos. Y Jesús pide que las llenen de agua. Y el agua se transforma en vino. De las aguas de la purificación judía emerge el vino de la fiesta, pero también el vino, en la simbología juánica, emerge también el vino de la Eucaristía cristiana. La otra alusión está en el capítulo 19, prácticamente al final del libro, y se observa que la intención del autor es que ambos textos se lean de manera conectada. Uno ilumina al otro. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya vimos que en todos los otros evangelios jamás se menciona a la madre de Jesús en el momento de la crucifixión. Si hasta da la impresión de que para ese momento, en los otros evangelios, María estuviera totalmente de la ecuación, que tal vez
no se menciona porque murió. Bueno, pero el caso es que acá aparece. En el Evangelio de Juan aparece. Muchos han pensado que Jesús está haciendo una especie como de ritual de sesión de cuidados para que su madre no quede desamparada. Pero bueno, es extraño. Porque los evangelios nos han hablado, nos han dejado más que claro que María tiene más hijos. Y esos hijos pueden hacerse cargo de ella sin ningún problema. De hecho, la tradición nos va a decir que los libros, por ejemplo, de Santiago y Judas, habrían sido escritos por hermanos de Jesús. Ellos debían haber velado por su madre. Entonces el ritual que algunos quieren ver no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es leer estos eventos, y este evento en particular, de manera simbólica, que es tal vez como la comunidad juánica quería que se leyeran. Y en ese contexto de la comunidad juánica, no habría sido extraño interpretar que estos personajes y este evento, que no aparece en ningún otro evangelio, María y el discípulo amado, son personajes simbólicos en el relato. El discípulo amado, símbolo de esta nueva fe, el cristianismo. Y María, como símbolo del judaísmo, que en el texto aparece antagónico a la comunidad juánica. Al discípulo le dice: he ahí tu madre. No olvides de dónde has salido. No olvides cuál es tu herencia. A María le dice: mujer, he ahí tu hijo. Los nazarenos, los del camino, los cristianos han salido de ti. Son tu legado. No debe existir enemistad entre ustedes. El texto añade que desde ese día entonces el discípulo la recibió en su casa. Yo sé que puede ser un poco complicado de digerir esta forma de leerlo, pero hace mucho sentido con cómo es que el Evangelio de Juan está estructurado. El relato nos muestra a María dentro de una narración de reconciliación, dentro de un relato que nos dice: oye, dejen de hacerse daño, dejen de excomulgarse los unos a los otros, dejen de querer imponerse los unos a los otros. Y saben, frente a tanta polarización que vemos hoy en día, no solo en el mundo de la religión, que de por sí ya es un desastre, sino que además lo vemos en el mundo de la política, en donde cada polo se quiere alzar por sobre el otro con una superioridad moral que al mismo tiempo denosta y rebaja al otro. Y acá todos somos culpables, izquierdas y derechas. También vemos esa polarización en la forma en que nos relacionamos en la vida, en sociedad. Mira, no sé si han salido a la calle, pero pareciera que todos andan a la defensiva y a la ofensiva al mismo tiempo. Listos para atacar, listos para defendernos en todos los lugares. En la vereda, en la calle, manejando en las redes sociales. Y para colmo de males, estamos en diciembre. Un mes que va acumulando más y más estrés. En este contexto necesitamos reconciliación. Necesitamos ver de dónde hemos salido y necesitamos ver a quienes han salido también de nosotros, para dejar de vernos como enemigos, sino como parte de un tejido social, espiritual, que necesita con urgencia de armonía. Los opuestos no necesitan ser enemigos. No podemos dividirnos o seguir dividiéndonos entre nosotros, los de la razón, y el resto, los equivocados. Esa no es la forma de construir nada, de construir sociedad, familia, comunidad, shalom. No es la forma, no lo es. Y las palabras de Jesús a su madre y al discípulo amado, de alguna manera, les están diciendo: mírense, ustedes no son tan diferentes como creen que son. Y a nosotros nos dice exactamente lo mismo. Mira a aquellos que consideras tus enemigos. No creas que eres tan diferente. Mira, si logramos aceptarlo, habremos dado un paso enorme en el camino
de la reconciliación. Oremos. Gracias, Señor. Gracias Dios por este camino que estamos transitando durante estas semanas de Adviento, en donde nos has invitado, nos has hecho distintos desafíos, y el de hoy, este desafío de la reconciliación y de ver en María un elemento que nos lleva a esa reflexión. Aquí es tiempo de reconciliarnos, que es tiempo de mirarnos a los ojos y reconocer el valor que está en el otro, que está en la otra, que está en el que es distinto, distinta a mí. Señor, qué fácil es embriagarnos creyendo que siempre tenemos la razón. Qué fácil es enamorarnos de nuestras propias palabras y hacer oídos sordos a lo que otros tienen que decir. Por eso yo te pido perdón, porque muchas veces he actuado de esa forma. Y pido tu ayuda, Señor, para poder ver el valor en los que no son como yo. Incluso entre mis hermanos, porque incluso en aquellos que pensamos que somos iguales, no lo somos. Ayúdanos, Dios, a poder reconocer aquello y poder trabajar por la reconciliación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes, muchas gracias por estar hoy, cuarta semanita, nos quedan solamente 2 capítulos de esta serie. Gracias por estar acá presente. Le mandamos un saludo muy apretado a Ingrid, que después de 37 años de trabajar, de hacer ministerio en México, regresó a su tierra, regresó a Suiza. Le mandamos un fuerte abrazo a ella. Para mí, que estuve 10 años fuera de Chile, tiene sus dificultades estar adaptándose de nuevo acá a mi país. Me imagino lo que va a hacer después de 37 años fuera. Así que, Ingrid, nuestro abrazo para ti, nuestro cariño, fuerza. Tu familia está contigo, vas a poder reconstruir muchas cosas allá y vas a poder experimentar plenitud también en Suiza. A todos ustedes, por favor, denle like a esta transmisión, compártanla, suscríbanse en el canal de YouTube. Es algo muy sencillo, a nosotros nos ayuda a extender el mensaje. Si quieres aportar financieramente a la construcción de este espacio, también en la descripción aparece un link en donde puedes hacer tu aporte. Te damos muchas gracias por estar acá presente con nosotros cada semana. Seamos una buena noticia. Trabajemos por la reconciliación durante esta semana. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.